durante esta semana, bueno, yo trabajo de forma secular y durante esta semana uno de los días no fue uno de los días más fáciles. Quizás le pasa a ustedes también que de pronto un día empieza a cruzarse y es un día difícil. Y ese día había pasado cosas que de pronto llegué a enojarme. No es que yo nunca me enojo, no, yo sí me enojo, yo soy bien chinchudo por ahí. Pero este día llamó mi atención. Y de pronto en el transcurso del día me ponía a ver por qué tengo que perder quizás el gozo o la paz y lo que Dios ha hecho en mí. Y de pronto es como un parar y cambiar de rumbo. Pero notaba esa lucha que hay dentro de nosotros, dentro mío. Esa lucha entre la carne y el espíritu, quizás el orgullo, todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Y el Señor me llamaba a poder ver lo que ahora vamos a leer y encauzarnos rápidamente, no dejar que nos pase el día, que nos pase la semana sin arreglarnos, sin volver a Él y sin pedirle que Él esté llenando nuestra vida nuevamente. Y vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 16, y vamos a leer allí. El título de ese pasaje dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Si lo tiene en su Biblia, vamos a leer todo ese pasaje. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Pablo acá está escribiendo acerca de dos fuerzas conflictivas que están en nosotros. Pablo mismo decía: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y él podía fielmente o sinceramente decir: a mí me cuesta. Hay una lucha dentro mío, y que gana a quien yo le doy de comer, en pocas palabras. A quien hago más fuerte, a quien obedezco, es quien va a ganar. Esas dos fuerzas que hay dentro nuestro es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está, y esa naturaleza humana pecaminosa que está en nosotros, que habita con malos deseos y busca siempre inclinaciones hacia el mal. Está, aunque usted no quiera creerlo, está en nosotros hasta el día que muera. Mientras usted esté cargando o vistiendo este cuerpo, usted va a tener esa lucha contra la carne. Pablo no dice que estas fuerzas sean iguales, porque siempre es el Espíritu el que prevalece, o es el Espíritu el que puede ganar. Dice Romanos 8:39: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si nosotros vivimos en el Espíritu, si nosotros vivimos en Cristo, si Cristo está en nosotros, vamos a poder vencer al enemigo. Porque ese poder que el enemigo tenía sobre nuestra vida ya no lo tiene. Sí nos va a molestar, sí va a estar allí siempre buscando que resbalemos, que caigamos. Ahora, ser guiados por el Espíritu, que eso es lo que debemos hacer cada día. Debe haber un deseo de oír del Señor, oír de su palabra, escuchar su voz. Debe haber en nosotros esa predisposición a obedecerlo. Porque tantas veces nosotros escuchamos al Señor, pero le hacemos oído sordo. Cuando nos dice esto no hagas, esto sí, y nosotros de pronto hacemos lo que queremos. Tenemos que tener una sensibilidad para discernir lo que hay dentro nuestro. Discernir la voz del Espíritu Santo, discernir lo que es malo, discernir lo que es bueno. Y permitir al Espíritu Santo que Él controle nuestras vidas. Porque como dice que el picaporte está del lado de adentro, ¿vieron? Somos nosotros los que permitimos. Tanto permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida o permitimos que la carne actúe. O le damos rienda suelta a la carne. Somos nosotros los que hacemos todo eso. Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, la palabra de Cristo estará en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sabe, nuestras acciones reflejarán ese fruto del Espíritu, reflejarán ese amor de Cristo. Es cierto, y usted lo habrá sentido, hay una verdadera lucha dentro de nosotros. Ese viejo hombre quiere inclinarse siempre hacia el mal, hacia lo que ha dejado atrás, hacia una naturaleza pecaminosa. Pero cuando el hombre nace de nuevo, quiere agradar a Dios. Y esa nueva criatura debe obedecer a Dios, seguirle y obedecerle. Acá el apóstol Pablo les enseñaba a los Gálatas y daba una larga lista de obras de la carne. ¿Sabe? Esta palabra obras en el original es ergas. Y esto nos refiere o se refiere al trabajo. No es que tan solamente si estamos en Cristo nace, no, porque esa naturaleza de pecado ha sido controlada, pero se necesita, ¿cómo puedo decirle? Una planificación. No es que uno de pronto viene y hace algo, una maldad, porque así nomás. No. Tiene una planificación. Tiene un motivo por el cual reaccionó. Y esa planificación a veces lleva un tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser cositas que se van sumando y de pronto, quizás como me pasó a mí, la gota que rebalsó el vaso. Es un trabajo que se iba formando ahí. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber una acción. No es algo que solamente aflora y ya está. No. De pronto es como que se vino masticando un tiempito y ahora salió a luz. Es un trabajo que no queda así nomás, tiene una paga. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Como también todos los pecados tienen consecuencias. Por ejemplo, enojarse con alguien, después uno tiene que pedir perdón. Entonces, yo me enojé, hay una consecuencia. Pero después tengo que hacer algo también. Y esa muerte, esa paga del pecado es separación, es muerte de Dios, se corta una relación con Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, pero manifiestas son las obras de la carne.
estas están a la vista, salen a la luz. Y aún después de dar una lista larga, dice cosas semejantes a esta y aún podríamos sumarle aún más. En otros pasajes hay algunas más y de pronto descubrimos a veces otras nosotros. Podríamos escribir un poco más. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Qué bueno que podamos saber contra qué luchamos. Qué bueno que podamos saber cosas las cuales tenemos que atacar o tenemos que orar más, porque así como yo tengo luchas con algunas de quizás de estas cosas, usted puede tener luchas con otras y solamente lo sabe usted y Dios. Y si nosotros sabemos cuál es nuestro enemigo, cuál atacar, el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría cómo responder. Pablo acá da una larga lista que la podemos dividir en 5 grupos. Y voy a hablar un poquito acerca de cada uno de estos grupos de pecado. El primero dice que tenemos, es el adulterio, la inmoralidad sexual, impureza, lascivia. Pablo comienza considerando a estos pecados como los más asquerosos, donde le llama hasta doblemente carne. Uno peca contra uno mismo contra estos pecados. Y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6 y versículo 15 al 20, voy a leer ahí. Y acá está la razón por la cual nuestro cuerpo debe ser santo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo debe ser un miembro de Cristo? Santo, puro, entregado, sin mancha. Amén. Entonces, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Imagínense esto. ¿O no sabéis que se une con una ramera? Es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. No es como el mundo dice, que vives en libertad y puedes hacer lo que quieras con tu vida. De hecho, lo puedes hacer, pero las consecuencias las tienes. Y debes vivir en santidad. Por eso las relaciones sexuales son permitidas solamente dentro del matrimonio. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, cuando tú estás en Cristo, tú eres parte de Cristo. Ahora, imagínate hacer lo que quieras hacer con tu cuerpo, lo estás haciendo directamente a Cristo. ¿Le harías eso? ¿O Cristo permitiría? ¿O Cristo estaría de acuerdo con eso? Creo que no. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, su cuerpo ya no le corresponde a usted, es de Dios. Ahora, ¿cómo usted lo va a cuidar? ¿Cómo usted lo va a alimentar? ¿Cómo lo va a adornar? ¿Cómo lo va a embellecer? Porque así vieron como nosotros queremos que este lugar esté hermoso, tu cuerpo también está hermoso. No estoy hablando de una belleza física, no estoy hablando de un rostro, no estoy hablando de color de piel, porque como Dios te ha hecho especial, te hizo hermoso y eso está bien. Pero ¿cómo vas a tratarlo?
¿A quién le vas a compartir? ¿Qué vas a hacer con él? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son tuyos y podés hacer lo que vos quieras. Hoy en día, los cuales son de Dios. Hoy en día existe esa frase, mi cuerpo, mi decisión, yo hago lo que yo quiero y a nadie le tiene que importar lo que yo hago con mi cuerpo. Por eso vemos, y tiene que ver con la forma de vestir, tiene que ver con con tatuajes, tiene que ver con, no sé, con los desvíos que yo hago con mi cuerpo, tiene que ver con todo eso. Siempre piensa, ¿a Dios le gustaría de pronto una pared blanca? Yo la mancharía poniendo, no sé, la cara de un payaso. No sé, piensa en eso. Y si sientes paz, bueno, yo no lo haría. Yo no lo haría. Bueno, este es el primer grupo, hablando de estos pecados sexuales, dañan literalmente nuestros cuerpos, porque no es que uno va y comió un sándwich y se limpió la boca y terminó todo. No, no, no. Es algo que queda y que perdura, y allí lleva consecuencias. El segundo grupo, hay dos pecados acá que van directamente contra Dios. Uno de ellos es la idolatría y la brujería, donde la idolatría sustituye el culto hacia Dios y lo sustituye por culto o por reverencia o por adoración a imágenes o a otro Dios, porque también aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios es un ídolo para nosotros. Amén. Dios tiene que ocupar ¿qué lugar en nuestras vidas? El primero. Ok. Esa idolatría pone en segundo lugar a Dios. Ahora, hay algo que parece que no tiene mucha importancia o que quizás no lo entendemos. Dice brujería o hechicería. ¿Sabe que esta palabra, particularmente hechicería, viene de un vocablo que nosotros conocemos? La palabra en griego es pharmakia. ¿Y qué es pharmakia? Es muy parecida al vocablo que nosotros usamos como farmacia. Ok, miren, entonces esta palabra hechicería utilizada en la antigüedad era el tráfico de veneno y el uso de drogas dañinas que cuando formaban ingredientes mágicos en aquellas épocas, y ustedes habrán visto aún en las películas 2 pelos de cabra, 3 tierritas de acá, y siguen haciendo todas esas cosas. Bueno, todo eso es hechicería, y un poco de esto y un poco de lo otro, y mezclamos todo y le damos para que tome. Eso es hechicería, eso es brujería. Ahora, uno dice, la Biblia no dice no te drogarás, ¿verdad? No dice la Biblia, tampoco nos dice no fumarás. Pero sabemos que tanto el fumar daña nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y ustedes vieron el daño que hace al cuerpo. Y somos responsables de cuidarlos, no de cuidar el cuerpo, no de dañarlo. Y esta palabra acá, hechicería, encierra también el consumo de drogas. Yo me drogo, no pasa nada, la Biblia no lo prohíbe. Bueno, está dentro de ese pecado la drogadicción. Nosotros decimos, bueno, yo no me drogo, pero quizás tomas medicamentos sin prescripción médica, deliberadamente, porque te hace bien o porque crees que hace bien. Bueno, también eso está mal. Amén. Los mismos médicos recomiendan no automedicarse. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Todo esto habla de nuestras vidas, del cuidarnos. Y ahí está específico. En el tercer grupo existen las enemistades, pleitos, celos, iras
y contiendas. Las enemistades es cuando estamos quizás buscando un enemigo, estamos prestos para inclinarnos. Si me llega a decir algo yo salto. Ya va a ver cuando lo agarre. Y ahí estamos quizás cubriéndonos y buscando a veces enemigos en todos lados. A veces no lo hay, a veces sí los hay. Después, la ira. La ira indica eso que no sabía que estaba y mira cómo me enojé. Esas explosiones de mal humor, y ya salen malas palabras y malos gestos y malas acciones también, y que generalmente dañan al prójimo o afectan al prójimo. Entonces este grupo de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, allí algo hay dentro de nosotros que aflora en algún momento. Entonces son cosas que no tenemos que dejar que pasen y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar. Hay un cuarto grupo, que este grupo nos habla de separatismo, de divisiones, que dice disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Sabe? En este grupo creo que el primero que engloba todos estos es la envidia. Porque cuando hay envidia, lo primero que queremos hacer es empezar a separarnos. Cuando hay envidia, yo quiero lo que él tiene, o de pronto no quiero que él tenga lo que tiene. Y eso comienza a causar una división entre las personas. Y ya empiezan las divisiones. Ahora, la palabra herejía es una enseñanza que rompe con la unidad de la fe. Una herejía es aquella que empieza a tomar otro rumbo de las cosas correctas, de la enseñanza correcta, principalmente de la palabra de Dios. Esto es una herejía. También sabe que a estas palabras se les llama partidismo o sectarismo. Es cuando de pronto yo comienzo a tomar la palabra de Dios y comienzo a darle mi interpretación o mi rumbo, el rumbo que yo quiero que la palabra de Dios tome, porque la palabra de Dios tiene su camino, su guía, que es el Espíritu Santo, y no es el mío. Amén. Todas estas cosas deben ir saliendo de nuestras vidas y centrarnos solamente en Dios. Ahora, todo esto también afecta en las relaciones personales, porque la envidia, los homicidios, dice que tan solamente el homicidio pensamos que matar a alguien ya sos un homicida. Dice, cuando no amas, ya sos un homicida. Si hay alguien que vos le decís, cuánto te odio, y que así con mucho, ciñendo los dientes, ¿verdad? Eso ya es falta de amor, y eso ya es homicidio. Y entra dentro de esta lista de las obras de la carne que tenemos que llevar al Señor. Ayúdame a que no lo odie. Va a haber personas que quizás no vamos a pensar igual, porque es verdad, cada uno pensamos diferente, pero no por pensar diferente es mi enemigo. Es simplemente otra persona, otro carácter, otro pensamiento, pero yo no tengo por qué odiarlo. Y amar no es estar todo el tiempo dándole besos, abrazos, diciéndole te amo. No, simplemente tratándolo bien, con respeto, ya es parte de ese amor. Amén. El quinto grupo contiene algunos vicios y, por ejemplo, borracheras y orgías. ¿Sabe que esto es como dicen, una cosa lleva a la otra? De pronto estaba todo bien y cuando empezó a correr el alcohol, cuando empezaron a tomar, ya se empezaron a pelear. Y ya si había quizás mujeres, ya se empezó a armar un despimplume ahí. Entonces, una cosa lleva a la otra.
y va destruyendo las vidas hasta dejarlos en la miseria. Entonces son cosas con las que debemos luchar, son vicios. Y el apóstol Pablo decía en el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, quizás usted le habrá pasado como a mí, que de pronto, en un momento, algo de acá se cruzó. Es como que, sí, unos minutos estuve enojado, con ira, de pronto hasta me enojé feo, le dije malas cosas al otro, hubo cualquiera de las otras cosas, ¿no? Pero dice, aquí el apóstol Pablo enseña de lo que es la práctica, los que practican. Y sabe que la práctica es un hábito. Dice, no es, la práctica no es un pecado pasajero, como sí nos puede pasar. Porque nos pasa en la vida. Cada día capaz que nos pasa varias de estas cosas. Entonces, lo que nosotros debemos atacar es ese hábito. Ayer estuve, no sé, enojado, hoy también, antes de ayer también, ya odio a la persona, hay envidia. Aquí hay algo para cambiar. Aquí hay algo que sí hay que ver, que hay que orar, que hay que luchar por eso, rendir ante el Señor. Y esa lista es larga, capaz que algunas de esas se encuentra usted. Pero la práctica continua revela las obras de la carne, revela esas profundas actitudes de rebeldía contra Dios. Yo no pienso cambiar, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y no es que te estás rebelando contra una persona, te estás rebelando contra Dios, contra su enseñanza, contra su guía. Pero gracias a Dios, que hay un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se revela en consecuencia de estar en Cristo. Dice en Mateo 7, dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, lo que uno va a mostrar, eso es lo que hay adentro. ¿Sabe? Como algunos dicen, al rengo lo conozco de sentado, ¿vieron? Al hombre se lo conoce por sus frutos, por lo que revela, porque inevitablemente su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de pensar, aflora lo que hay adentro. Decía Jesús en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Cuando estás en Cristo, inevitablemente el fruto del Espíritu Santo se va a ir revelando. Ahora, este fruto no dice los frutos. ¿Se dieron cuenta que no dice los frutos? Porque es un solo fruto. Es como si fuese, podríamos decir, como una naranja que tiene 9 tajadas. La naranja es una donde a veces va siendo revelado uno u otro de ese fruto. El fruto es algo que brota, no es forzado. O usted se tiene que forzar, por ejemplo, para hacer algo. Hay algo que de pronto nace, no sé por qué hay tanta bondad en mí ahora. De pronto quieres abrazar a alguien, brindar amor, servir. Eso aparece. No es forzado, porque yo no puedo forzar a alguien que ame, que sirva, que sea bueno. No se puede. En esencia, ¿sabes qué es lo que uno está viviendo y lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Ahora, este fruto del Espíritu lo podemos dividir también en 3 secciones más, que son
uno o en tres direcciones, que es hacia Dios. Tres van hacia Dios, tres van hacia el prójimo y tres van hacia mí. Amén. ¿Estamos entendiendo cómo se van manifestando estos? El primer grupo contiene tres virtudes, que es amor, gozo y paz. Gracias a Dios que estos están. Porque si no hay amor, podría decirte que ninguno de los otros ya no sirve. El amor es el primero y es como si fuese que envuelve a todos los demás. Porque si no hay amor, yo quizás tendría envidia. Si no hay amor, ya hay homicidio. Si no hay amor, no me importa el prójimo, no me importa nada. Ya me importo a mí mismo nomás. Dice que es el amor hacia Dios, el gozo en Dios, porque cuando uno está en Cristo, hay gozo en su vida. Decía el salmista David: vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando uno está mal, pierde el gozo, pierde esa gana de vivir, de sonreír, de compartir, pero porque uno está mal. Entonces, cuando volvemos a Dios, ¿sabe lo que sucede en nosotros? Vuelve el gozo. Alguien que viva una vida amargado, que viva una vida triste, ¿sabe? Se nota a la legua que le falta Cristo. Que le falta Cristo. Entonces, cuando te acercas a Cristo, no significa que los problemas no van a estar, van a seguir estando, pero los puedes llevar con gozo. Y se revela, ¿sabes qué? Esa paz de estar con Cristo. Hay paz y gozo cuando uno vive en Cristo. Amén. Y ese es fruto del Espíritu. El segundo grupo abarca otras tres virtudes que guardan una relación con nuestro prójimo. Y gracias a Dios por estas tres también: paciencia, benignidad y bondad. La paciencia debemos ejercitarla casi siempre porque es en relación con las personas. Nos ayuda a soportar a los que son difíciles. Nos ayuda a soportar sin la necesidad de ser vengativo. Entonces yo puedo aguantarlo a mi hermano, puedo aguantar al que es de carácter difícil. Y esa conducta puede ser controlada para que no se me salga la cadena, como dicen algunos, ¿no? Y tener paciencia, tener paciencia. La benignidad significa que esa persona es útil para servir. Eso habla de benignidad. Porque si tú no amas a alguien, no vas a servir. No te vas a brindar. Y ahora la bondad comparte una idea de nobleza. ¿Y sabe qué me llamó la atención de esto? Que esa nobleza es una combinación de justicia y amor. Eso es lo que es Cristo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos justificó y nos dio de su amor. Debemos hacer lo mismo. El tercer grupo de este fruto del Espíritu es en relación con nosotros mismos. Lo que yo soy, lo que hay dentro mío, podríamos decir, y que comienza con fe. De esta fe que habla tiene un sentido de fidelidad. No tanto de lo que yo creo, sino que de lo que es esa esencia de la persona. Esa persona es digna de creer, esa es digna de tener confianza en ella. Es una persona que lo que su palabra dice vale, o lo que su palabra dice es verdad. De esta fe nos está hablando acá, que se revela cuando el Espíritu Santo está en nosotros.
Nos habla también de mansedumbre, que es esa capacidad de ceder a nuestros propios derechos por amor a los demás. Eso lo hizo Cristo. Todas estas cosas usted se va a dar cuenta que Cristo las hizo. Si nos ponemos a ver cada una va a ser un poquito más largo, pero algún día lo vamos a hacer. Y templanza. ¿Qué es la templanza? Es el control propio, ese dominio propio, es ese poder saber sujetarnos, saber cuándo sujetarnos, cómo sujetarnos, tener un control de nuestras vidas. No es que, ay, me salió no sé por qué, y todos los días te sale y no sé por qué. Se me escapó. No, tener un control. ¿Sabe? Porque lo que uno practica, eso realmente va a hacer. Usted tiene que también tomar ese hábito de controlarse, de tener templanza, y va a ir saliendo porque le vamos dando lugar al Espíritu. Porque hemos escuchado, pará, tranquilízate, buenito, tranquilo, tranquilo. No digas nada, no digas nada, no hagas nada. Y obedecemos. Dice que contra tales cosas no hay ley. Una persona que abunda, escuche esto que es muy importante, una persona que abunda con el Espíritu, el fruto del Espíritu, cumple la ley y aún la cumple mejor que alguno que la quiera practicar. Si yo de mi propia voluntad quiero practicar toda la ley, ¿sabe? No lo podría hacer. Pero si el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu abunda en nosotros, vamos a cumplir la ley. Es más, Jesús dijo, y mire cómo el Espíritu Santo habla hacia Dios, habla hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Y Jesús dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El que cumplió esto, cumplió la ley. Cuando vos tenés amor, no lo vas a maltratar, no le vas a decir malas cosas, lo vas a tratar con amor, le vas a tener paciencia. Eso es el amor. Y ya es lo último. Cuando Cristo entra en nuestros corazones, allí en la cruz existe un borrón y cuenta nueva. Todo lo que antes pasó, si lo has confesado, Él te perdona, lo borra. Hay un enemigo que nos quiere culpar toda la vida, pero Él borra. Dice que yo no me acuerdo, no se acuerda más de nuestros pecados, los arroja en el fondo del mar. Y allí comienza una nueva vida, una nueva criatura. Donde, como lo he dicho muchas veces, la tentación viene, el pecado es como que está allí dando vuelta, pero somos nosotros los que voluntariamente debemos ir a esa cruz. Señor, he descubierto este tipo de inclinación en mi vida, ayúdame, perdóname, límpiame, lávame, dame la fuerza para vencer, dame la fuerza para no caer nuevamente, dame las fuerzas para serte fiel. Existe esa capacidad, tentación de pecar, pero sabes, Dios te ha dado libertad del poder del pecado. Dios te ha dado esa capacidad de decir no lo hago, no lo voy a hacer. Y así como lo hizo José, aunque sea sin ropa, pero salió corriendo. Y escapó de la tentación, escapó del pecado. Cada día debemos entregarle al Señor esas tendencias pecaminosas. Cada día. Como decía el apóstol Pablo, cada día muero. Cada día. Porque cada día te das cuenta
de que había como una puertita, un armario sin abrir en tu corazón. Cada día hay una habitación que la abres y dices, epa, pero qué sucia que está esta. Y hay que empezar a acomodar y hay que empezar a limpiar. Pedirle a Dios que Él tome el control de nuestras vidas y caminar en obediencia al Espíritu Santo. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Y quizás hay algo con lo que estás luchando en estos días o hace mucho tiempo. Preséntalo delante del Señor. Pídele perdón. Pídele que te dé la fuerza para no caer nuevamente en eso. Pídele que Él te ayude para que te limpie, que te lave. Y sabe lo que hace Él, Él te va a perdonar. Y Él te va a dar las fuerzas para continuar. Amén. Señor Jesús. Señor, estamos delante de ti. Sabemos que tú eres aquel que llevaste nuestros pecados en esa cruz. Señor, sabemos de esa lucha entre la carne y el espíritu. Y cada día nos cuesta, Señor. Señor, que podamos obedecer y que podamos, Señor, permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Señor, y cuando la carne quiera levantarse, Señor, eres tú quien venciste al enemigo en esa cruz una vez y para siempre. Señor, podamos rendir delante de ti nuestros pecados, confesarlos, para que tú los limpies, para que tú hagas algo nuevo. Señor Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor Jesús, gracias porque tú nos atraes a ti con amor. Señor, toca cada corazón en esta mañana. Señor, toca cada vida. Señor Jesús, perdónanos, 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 porque te hemos fallado. Perdónanos porque, Señor, aún sabiendo y conociendo, he fallado voluntariamente. Perdóname, Señor. Señor, danos las fuerzas para afrontar cada día, Señor, y que podamos acercarnos a ti en humildad, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y es allí donde tú no desprecias al que se acerca a ti. Señor Jesús, limpia cada corazón, limpia cada vida. Señor, te entregamos todas nuestras fallas ante ti. Ayúdanos, ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.